Compartiendo este tiempo de Más que Política. En esta segunda parte nos vamos a centrar en la ciudad de Telde y para ello tenemos como invitado en los platos de Canal 4 TV a don Álvaro Monzón, que es concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Telde y a su vez también de Parques y Jardines y Fuente. Muy buenas tardes, don Álvaro, ¿cómo estamos? Muy bien, buenas tardes. Un saludo cordial para todos y todas. ¿Cómo ha sido este verano? Bueno, prácticamente he estado trabajando, no he disfrutado muchos días de vacaciones, de permiso, apenas una semanita y siempre al pie de obra porque hemos tenido mucha actividad, mucho trabajo y bueno, ya hablaremos detenidamente de todas las acciones que hemos realizado. Una de las acciones, y en este caso es una proyección porque estamos viendo una demanda del turismo y estamos buscando, y en este caso hay una captación de turismo, sobre todo senderistas, turismo rural, y en este caso aquí en esta ciudad de Telde se ha puesto en marcha y entre ellas la acción del corredor paisajístico. Sí, efectivamente, es un proyecto muy, digamos, muy ilusionante porque surgió desde el movimiento vecinal. Hay que recordar que fue uno de los impulsores, la Asociación de Vecinos del Valle de los Nueve, del Pilar, porque tenían un problema de comunicación y querían hacer, ahí estamos viendo algunas de las fotos, la señalética, y querían aprovechar el Barranco Real de Telde, en aquel momento barranco, en esa zona, barranco de Tesén, barranco del Valle de los Nueve, y conectas con el Barranco Real hasta Jinama, un proyecto de 13 kilómetros de longitud. Se invirtió casi 1 millón de euros por parte de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, y nosotros ahora lo que estamos haciendo es ya impulsando el mantenimiento, toda esta señalética, la limpieza de las áreas de descanso. Es un proyecto muy bonito porque ha acercado durante la pandemia, ha acercado a las personas al espacio rural, al espacio natural, y quiera o no quiera eso también es llamativo porque no solo pensamos en el turismo sino a la gente local, la gente del municipio y de municipios colindantes, porque recordemos que el corredor empieza casi en la frontera con Valsequillo y muchos caminos pueden conectar con San Mateo o con Agüime, Ingenio. O sea, esa población a través del corredor y de toda una malla de caminos que hemos limpiado, pues accede al corredor paisajístico, que es un camino en un cauce de barranco, pasa por unos desfiladeros muy espectaculares, conoce flora, fauna, elementos arqueológicos, elementos etnográficos muy importantes, porque en ese barranco del Valle de los Nueve aparecen las acequias, los lavaderos de San José de la Longuera y otras muchas infraestructuras que estaban ahí dejadas de la mano, estaban medio abandonaditas y que nosotros a través del corredor paisajístico ponemos en valor y seguiremos poniendo en valor, porque hay que hacer un trabajo educativo, de concienciación y de pedagogía para que la gente conozca los valores que tenemos alrededor de la ciudad. Y sobre todo se ha activado, después de esta pandemia de quedarnos en casa, ha cambiado el chip. Sí. Fíjate por dónde este virus no ha sido tampoco tan malo. Bueno, sí, ha sido terrible y ha fallecido muchas personas. Pero hemos aprendido de este virus. Recuerda que estuvimos hacinados en casa, en los confinamientos, muchas horas, la gente solo podía salir a caminar o a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde. Aquello fue un impulso porque la gente salió a caminar al Parque San Juan, vimos toda una masificación de las calles, ¿no? Con ganas de hacer deporte porque teníamos que salir de casa, era imposible estar tantas horas en casa con la familia, con los pequeños, etcétera. Y entonces, bueno, parece que ese hábito de caminar se puso en marcha con la etapa de la pandemia, la etapa del confinamiento, y la gente se ha mantenido haciendo deporte, hábitos saludables, y hemos salido de la casa, de la comodidad, del confort de casa, a hacer deporte en la naturaleza, que era una de las cosas que nosotros reivindicábamos durante muchos años. Recuerde que he venido aquí a hablar de los libros, de las publicaciones, de todo el trabajo de senderismo, la montaña, etcétera, etcétera, que hemos trabajado en los últimos años, antes de la pandemia. Yo siempre he dicho que hay que enfocar, y sobre todo después de esta crisis de pandemia sanitaria económica, que sigue la económica, y sobre todo en la situación que está viviendo muchas familias. Y algo que necesita, que es una labor social, es crear estos espacios para poder desconectar, de poder tranquilamente pasear con la familia, ver amigos, amigas, y poder un poco aislarlos en unos minutos, unas horas,
de todos los problemas que conlleva, por lo cual se está haciendo una labor psicológica sobre todo, muy importante, sobre la sociedad para poder desconectarlo de la situación que estamos viviendo. Sí, sí, muy importante. Ya estamos en el siglo XXI y las infraestructuras verdes, porque ahora ya Europa está hablando de infraestructuras verdes, tanto sea caminos, huertos, parques, plazas, jardines verticales, cualquier cosa, ya Europa está haciendo como una estrategia europea, nacional y local de las infraestructuras verdes. ¿Por qué? Porque las infraestructuras verdes son necesarias para la salud de las personas, para eso que apuntabas de la psicología, respirar aire puro, tener unas islas de calor al margen de los grandes sofocos que hemos tenido en el verano, tener zonas de sombra, estos espacios verdes que a lo mejor no le dábamos mucha importancia, ahora está teniendo tanto efectos políticos como efectos individuales con la ciudadanía, está reconociendo los valores de los parques. Yo siempre lo he dicho, Telde tiene pues 5 grandes parques, recordemos Arnao, San Gregorio la Barranquera, Mil Palmeras la Condesa y el Parque San Juan, la joya verde del municipio. Esos grandes parques que en una época se hicieron. Si hoy fuéramos a buscar el suelo para hacerlo, no encontraríamos el suelo. Hoy la urbanización, las zonas residenciales han devorado todo el suelo. Si hoy fuéramos a buscar 100.000 metros cuadrados para ubicar el Parque San Juan, no lo tendríamos. La urbanización se hubiese comido todo el suelo. Igual ocurre en Arnao. En Arnao, si usted analiza desde el aire, el Parque Arnao está rodeado de edificios. El Parque Arnao, al principio, tenía que ser un parque de casi de 40 a 50.000 metros cuadrados. La presión urbanística de los años 80 lo redujo a 20.000 metros cuadrados. Eso recuerdo el debate ecologista que tuvimos en Urbanismo Telde. Entonces, para que vean lo importante que son los espacios, es verdad que hay que invertir, que después de 20, 25 años no se ha hecho grandes inversiones en esos parques, hay que mejorarlos, después hablaremos también de eso, pero los tenemos. Muy importante que tengamos esos espacios. Estoy hablando de los 5 grandes en superficie, pero después hay otros espacios pequeñitos que también merece la pena, que están cerca de las zonas residenciales y que son, digamos, infraestructuras verdes, como hablábamos antes. ¿Y actualmente en qué situación se encuentran esos parques? Bueno, son parques del siglo anterior. El mismo parque de San Juan se inauguró en el año 98-99, con un diseño de principios del 93-94. Por lo cual después de la inauguración poco se ha hecho en cuanto a inversión de mejora. Se ha ido deteriorando, después apareció la crisis, la otra crisis, el plan de ajuste. Ahora con los presupuestos expansivos que tiene Telde ya estamos redactando proyectos para mejorar el Parque San Juan, porque creo que es la joya verde del municipio, no solo en superficie, aunque Mil Palmeras y la Condesa son 200.000 metros cuadrados, pero el parque urbano, propiamente dicho urbano, es el de San Juan, en superficie, en número de personas que lo visitan, en número de usuarios, diariamente allí se pueden concentrar 1.500 personas, en número de actividades que puedes desarrollar. Tenemos actividades de patinaje, de bicicleta, actividades de fútbol, actividades de bola canaria, petanca, actividades simplemente de paseo, disfrute, cafetería, parque infantil. Musculación, tenemos actividades de calistenia, de los chicos hacer musculación también, los chicos jóvenes. O sea, el Parque San Juan, después tenemos también el pequeño recinto japonés. El Parque San Juan tiene una actividad, es como yo digo que es un ecosistema vivo, es un ecosistema vivo, un ecosistema que tiene distintas células que funcionan de manera independiente, pero si no existiera el Parque San Juan no funcionaría. Si no existiera el Parque San Juan no funcionaría. Hasta la gente mayor, los centros sociosanitarios que están en alrededor, salen al Parque San Juan a coger un poco el sol, a disfrutar de la naturaleza. O sea, el Parque San Juan requiere mucho trabajo, inversión, y en eso estamos. ¿El ciudadano lo conserva? ¿La participación ciudadana, los usuarios, se conserva o hay un deterioro? Porque estamos viendo, incluso es denunciable, ¿no? Porque por mucho esfuerzo que haga desde la administración en equiparar, cambiar el mobiliario, cambiar todo, sí, siempre hay alguna persona incívica, el vandalismo, los baños los rompen. Más que vandalismo, golfismo, porque eso... Ya. En ese sentido, la vigilancia
también se ha reducido durante el periodo son del plan de espacios que ajuste. son de todos, que son Claro, nuestros. son nuestros, sobre todo son nuestros. Y todo aquello que se destroce es dinero público que revierte negativamente en las arcas. Yo siempre he dicho que el gasto anual en reformar los baños de los parques ronda casi los 10-12 mil euros. Y es un dinero que sale de las arcas municipales que podría dedicarse a otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre hay algún individuo que se excede, que rompe los grifos, que rompe las piezas sanitarias, en fin, entonces en eso... No sé si la casa de él lo rompe también, ¿eh? Pues yo la pregunta no, sí, porque yo cuando veo esos destrozos digo, ¿y esto rompe su casa también? Ya. Pero bueno, es falta de cultura. Si no lo rompe en su casa, porque rompe la nuestra, de todos. Pero yo siempre digo que de todos los usuarios que tenemos en los parques, 2 o 3 personas los que pueden hacer eso. Pero son los que dañan una inmensa mayoría. Sí. Fíjate, 2 o 3 personas daña la inmensa mayoría. Entonces, en ese sentido, pues los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado, pues nos ayudan porque entran dentro del parque cuando la vigilancia los llama. Porque claro, el servicio de vigilancia es presencial, no es un servicio que pueda detener a nadie, eso lo hace la policía, la fuerza de seguridad. Entonces el vigilante, primero son muchos metros cuadrados, los parques son muy grandes, en Ginama imagínate 200.000 metros cuadrados, ni poniendo un vigilante en cada esquina podemos resolver ese tema. Entonces, pues bueno, intentamos concienciar. Yo creo que la educación, la concienciación, el respeto, toda esta labor que estamos haciendo en este medio de comunicación es importante, que tiene que ir calando en toda la sociedad. Buscar soluciones e inversiones, por mucho dinero que tenga, sabemos cómo funcionan las administraciones, el poder licitar, sacar la obra, poderla adjudicar para que se haga esa inversión, eso se eterniza, ¿eh? Sí. La gestión burocrática administrativa de la administración es lenta y cualquier reforma, cualquier parque infantil, cualquier cosa, lleva un periodo larguísimo en procedimientos administrativos y después llegan estas situaciones. Pero bueno, esto ocurre también en los parques infantiles del resto del municipio. En muchos barrios amanecen los parques rotos, los juegos de los niños, y no son niños pequeños los que hacen eso. No, ellos lo cuidan. Entonces, bueno, ahí también se nos va un dinero y hay que hacer campaña educativa. Yo apuesto siempre por la educación y la concienciación porque es la medicina para poder frenar estos actos vandálicos que se producen en todos lados, no solo en Telde, porque esto es un mal común. Es un mal común mundial. No sé, mundial no, porque bueno, hay países, sitios europeos, hay países muy respetuosos, los escandinavos son muy respetuosos. Nos da unas lecciones que no vean. Sí. Pero sí es verdad que bueno, yo recibo muchas cosas de la península ibérica, de los caminos, de las vías pecuarias, de los residuos, del vandalismo en general. Hablando de esos países, lo primero que se me vino a la cabeza fue en el pasado mundial, cómo la disciplina que tiene el pueblo coreano, que terminaban el partido de fútbol y los propios aficionados limpiaban la grada y recogían todas las gradas. Eso es una cultura para quitarse el sombrero. Sí, señor, qué importante eso, ¿no? Bueno, lo primero es no ensuciar, ¿vale? Lo primero es no ensuciar, que es una máxima que tenemos en la montaña. La única huella que dejes en la montaña que sea la de tu bota, y ni siquiera eso, porque subimos al Everest, subimos a la montaña y lo que has llevado en la mochila tiene que volver para abajo, no lo puedes dejar allí, pero estamos viendo que todo esto está evolucionando a peor, en algunos sitios está peor. Tenemos unas imágenes de diferentes parques, me gustaría compartirla con todos ustedes y con don Álvaro y que nos explique un poco esas acciones que se está llevando. Por ejemplo, esta, don Álvaro. Este es el parque infantil que hemos remozado en la Plaza del Lomo Magullo, justo lo hicimos a petición también de la asociación, antes de las fiestas de Nuestra Señora de la Nieve, en el Lomo Magullo quitamos las piezas viejas, pusimos nuevas, con el pavimento continuo, ahí estamos viendo la base del pavimento continuo, que es el homologado ahora, y también hicimos el colorido, pavimento continuo, hemos quitado, donde podamos, vamos a quitar las losas de caucho, y después aquí pusimos una novedad, que es muy llamativo, que son los juegos tradicionales. Hemos dado un color más vivo, más llamativo, con esta forma, para que los niños pequeños también puedan disfrutar sin tener que subir a los aparatos, ¿no? Esto no es barato, pero bueno, lo hicimos
como una experiencia en el Homobuyo. Este parque corresponde a la fase 3 de Ginamar. El parque estaba totalmente abandonado, lo hemos pintado, muros, hemos puesto juegos infantiles nuevos. Este sería el parque infantil de Clavellina Salineta. Fíjate de nuevo el pavimento continuo, aparatos homologados. Esto lo inauguramos en junio. Este sería en la fase tercera. Los vecinos muy agradecidos porque la verdad que el parque estaba totalmente abandonado, los niños no podían jugar, y el primer día que lo inauguramos, bueno, vino la familia, los abuelos, los niños pequeñitos. Este sería en Eucaliptos 1, el parque. Fíjate que mantenemos aquí las losas de caucho, pero bueno, también le hemos dado una pintura, hemos colocado juegos nuevos, también los vecinos acompañándonos, porque es muy importante que todas estas obras pues cuenten con las opiniones de los vecinos, que al fin y al cabo son los usuarios. Recuerda que tenemos 91 parques infantiles, estamos actuando, ya hemos actuado en 31, 32, ahora saldrá una nueva licitación pública con casi 20 barrios nuevos, pero bueno, haremos lo que podamos. En este mandato llegaremos a lo mejor a la mitad de todos los parques, pero bueno, ya está la hoja de ruta trazada, los planes para que en los próximos años se pueda seguir invirtiendo. Muy importante los parques infantiles. Recuerda que la población infantil en Telde está en torno a 14.000 niños y niñas, que merece la pena trabajar por poner los parques en buen estado de seguridad, de actualizar los juegos, los pavimentos, porque yo creo que la población infantil necesita para jugar y necesita para aprender. Recuerda que los niños conviven en estas zonas de juego, conviven mucha motricidad, muchas habilidades sociales y físicas, se aprenden en estas zonas de intercambio de juegos, en estas zonas infantiles. Pero es una labor, fíjese usted por dónde, y volvemos nuevamente a esa, y recuperar, ¿no? Y hablamos de recuperar porque esta sociedad se ha estado aislando, que hemos llegado, y volvemos otra vez a la pandemia, a conocer vecinos que estamos enfrente porque salieron a aplaudir a los sanitarios. Yeah. Y eso es triste, ¿no? Muy triste. Vivimos en unas ciudades muy hacinadas, todos vamos a lo que vamos y casi ni saludamos al vecino. Esa cultura se ha perdido, en los campos. Recuerda usted que en los campos antes siempre las buenas horas era casi una obligación, salía del corazón, buenos días, buenas tardes. Ese respeto al prójimo en los campos, en los caminos, en la agricultura, siempre existió. En las ciudades, pues no sé si por la masificación, porque estamos todos juntos y todos tenemos la cabeza de nuestro trabajo. Pero es que tenemos que reeducar nuevamente y volver nuevamente con esa iniciativa de esos parques y con esos juegos tradicionales, desconectar lo que sí, que las nuevas tecnologías son fabulosas, pero también puede ir de la mano. Y un niño o una niña tiene que aprender jugando, no mirando una tablet o induciéndolo para que no te moleste, toma la tablet o toma el teléfono y ahí te pega horas y horas. No, el niño necesita relacionarse, jugar y un poco socialmente evolucionar. Por eso decía yo que la inversión en los parques infantiles se tiene que considerar como un servicio importante, porque la inversión no es poner 2 juegos y ya está. No, hay que saber elegir los juegos. Estamos buscando juegos interactivos donde los niños jueguen unos con otros, no evitar los juegos individuales. Eso sí, también hay que ponerlo, pero si podemos poner un columpio de 2 o podemos poner un balancín donde el niño juega con otro niño, eso es muy importante para buscar las relaciones, el juego combinado. No sé, yo creo que además de trabajar, por supuesto, la accesibilidad, hay juegos ya, hay parques enteros para personas con movilidad reducida. Nosotros estamos introduciendo algunas cositas, pero yo creo que en este mandato, por lo menos, en este mandato, hemos cambiado ese chip de que tenemos que invertir en los parques infantiles y que es necesario por la población infantil, por lo que estábamos hablando de las relaciones y las relaciones de los adultos, porque en los parques también los padres, los abuelos, todo el mundo se relaciona, porque el niño no va solo al parque, el niño lo lleva un adulto. Efectivamente. Entonces, pues provocamos a través de la demanda del niño. Efectivamente, los vecinos se conocen en los parques. ¿Cómo propiciamos eso? Pues poniendo bancos, asientos. Nosotros hemos llegado a parques infantiles donde no había bancos, no había asientos. ¿No? Bueno, no. Y entonces estamos intentando en todas estas reformas
intentar siempre poner hacer una política de bancos para que los vecinos se sienten. Y cuando se sienta es cuando hay una relación, hay un intercambio. Y entonces es lo que estamos buscando, lo que habíamos hablado, salir de casa, respirar, coger aire fresco, relacionarte con las personas, disfrutar de los menores, de los niños, pero también disfrutar del vecino, disfrutar de tu familia, disfrutar de la persona que convive en el edificio donde pasan muchísimas horas y no nos saludamos. Pero fíjate que nos estamos volviendo a la antigua, por muy mal que no se iba. Pues por eso la planificación de los espacios verdes, de las infraestructuras estas de juegos infantiles, el corredor paisajístico, cuando hablamos de que son infraestructuras y que son estrategias sociales, estrategias educativas, estrategias económicas, estrategias de bienestar y de salud, que es fundamental, no nos estamos equivocando, eso ya viene de Europa, España tiene su estrategia de infraestructuras verdes, Canarias la tiene que hacer, nosotros en TEL estamos apostando por todo esto que estamos hablando, los huertos comunitarios, los huertos agrícolas, los barrios verdes, las estrategias de potenciar que los vecinos participen en los jardines, todo está muy relacionado. ¿Esa iniciativa cómo se lleva a cabo? Los barrios verdes. Sí, los barrios verdes por parte de los propios ciudadanos. Claro, muy importante. Estos son espacios donde a lo mejor estaba medio abandonadillo, los vecinos hacen una labor de cuidarlo, nosotros como ayuntamiento ponemos el riego, ellos plantan, ellos llevan sus niños, hay aquí también un intercambio, fíjate, esto es en Playa del Hombre, fíjate, un sábado cuántas familias se unieron ahí con los niños para plantar 3, 4 árboles y con poco el ayuntamiento pues favorece el que los vecinos hagan un compromiso. ¿Qué conseguimos con esto? Además de que es un tema educativo y de concesión, que el resto de vecinos lo cuide. Hemos conseguido un efecto, esto por ejemplo otra iniciativa en Melenara, ¿no? Hemos conseguido el efecto de que cuando el pueblo ve que algún vecino está cuidando la parcela municipal, el resto lo cuida. El resto evita tirar residuos, fíjate qué bonito en Ginama, otra iniciativa, cuidando un jardín que no existía y nosotros le regalamos las plantas, sobre todo fomentando plantas canarias, ¿vale? Nosotros le regalamos plantas, en algunos sitios ponemos agua, en otros más difícil, y así, fíjate el numeroso grupo de vecinos que se reunió en Melenara, ahí hemos plantado más de 300 árboles. Al margen de la riqueza biológica, del cambio climático, al margen de todo eso, lo importante para nosotros, esto en Ginama, en la zona del Maipé, fíjate los niños, los vecinos con el sayo, qué importante el trabajo que ellos hacen en beneficio de la comunidad, en beneficio del clima, en beneficio de la biodiversidad, porque son plantas canarias, eso no tiene precio. Y sobre todo el valor de que, aunque haya 4 vecinos cuidando ese terreno, el resto de vecinos cuida ese terreno también. Dice, no, cónchale, este terreno no está abandonado, lo están cuidando los vecinos y el ayuntamiento les apoya. Les damos unas credenciales, les damos unos diplomas para que los vecinos sepan que están autorizados por el ayuntamiento a trabajar en un suelo público, y todo es una dinámica muy participativa. Oye, que hay casi de 50 barrios, 50 iniciativas de barrios verdes, y surgió en el Costa Jardín en Melenara. Y bueno, una iniciativa muy interesante que confío que siga creciendo y que el ayuntamiento siga apoyando a estos pequeños barrios, estos pequeños vecinos que dedican muchas horas de su tiempo libre y que cada vez son más, porque son conscientes de que si el terreno está así, dejado de la mano de Dios, hay gente que no sabe usarlo adecuadamente. De que le plantamos 3 cositas y hay unos cuantos vecinos que lo cuidan, el resto también aprende a cuidarlo. Efectivamente, vamos reeducando, la propia misma sociedad va reeducando a otra parte de la sociedad. Muy importante, esa es la frase. Los vecinos concienciados intentan demostrar al resto del vecindario que hay que cuidar lo que tenemos al lado, es el jardín, por pequeño que sea, es el jardín de todos nosotros. Y por pocas plantas que haya, esas plantas, esos árboles, dan un beneficio medioambiental a la comunidad. Pero fíjate por donde todos esos niños y niñas que hemos visto en imágenes que están plantando ese árbol, que cuando crezca ese árbol, pues que le puede decir a su descendencia, esto lo planté yo. Y el ejemplo que están dando, el ejemplo de compromiso
por su jardincito, su parterre, que es público, que nadie le hacía caso. Ahí hemos puesto bancos, hemos puesto riego y muchas parcelas que, si tuviéramos más capacidad económica y más capacidad de recursos humanos, iríamos haciendo muchas más cosas, pero bueno, ya son casi 50 iniciativas de barrios verdes que tenemos repartido por todo el municipio, Caserones, playa, litoral, y además gente de distintos ámbitos, de zonas residenciales, que se mezclan. Cuando hicimos el encuentro para entregar, la alcaldesa le entregó los diplomas, allá había gente de todos los barrios, y una de las cosas que nos sorprendía era gente, digamos, de zonas residenciales muy importantes, Playa del Hombre, Taliarte, Lomo Taliarte, Melenara, con otros vecinos de otros lugares diferentes, y que todos nos uníamos y nos sentíamos unidos por el lazo de la vegetación, los parterres, el cuidado del jardín, el cambio climático, la biodiversidad. Todo eso viene después, pero lo primero, el ejemplo de cuidar un pequeño jardín que tenemos cerca de nuestra calle. Que es una necesidad, pero siempre ese vecino, y ha encontrado, yo pienso que toda esta iniciativa la ha encontrado porque ha conectado con la administración, sí, muy y importante. La administración con los vecinos. Efectivamente, siempre hay alguien que nos llama y nos pregunta, ¿este espacio es público? Sí, ¿no? Claro, también aquí surge otra cosa, el espacio, hay espacios totalmente degradados que el ayuntamiento no cuidaba, porque puede ser que no esté dentro del inventario del contrato de parques y jardines. Por ejemplo, estoy pensando en los jardines de San Borondón, una expropiación que pagamos en el año 20. En medio de la pandemia, aquellos vecinos, vecinas de San Borondón es entre La Estrella y La Garita, ¿vale? Un espacio de 2000 metros cuadrados. Aquello estaba y está preparado en el plan general como una plaza, pero nunca se actuó. Aquello era, digamos, un sitio de escombro. Aquellos vecinos salieron en plena pandemia a limpiar aquel espacio, 2000 metros cuadrados. Sacamos, pues, a lo mejor 7000 kilos de basura de aquel espacio. Los vecinos se han encargado de seguir plantando, seguir cuidándolo. Aquel espacio es de los vecinos. Lo queremos bautizar como el Jardín de San Borondón y pertenece ahora más que nunca a los vecinos. Se pagó la expropiación, pero claro, no se ha hecho ninguna planificación de actuar en ese sitio, por lo cual los vecinos han creado un pequeño jardín. Bueno, mientras esté ahí, ya el ayuntamiento en el futuro dirá lo que hacer, pero lo que queremos hacer ahora que estamos nosotros es el jardín de los vecinos. Fíjate qué importante, se sacaron 2 o 3 camiones de basura recogida con las manos, con las herramientas que les prestamos, con las sacas de aquellas mujeres y aquellos hombres de San Borondón. Muy importante. Qué pena que no traje fotos, pero eso hay que hacer un homenaje a toda esa gente que limpió el terrenito ese. Y hay que reconocer, y es digno, ¿no?, que por parte de la administración, en este caso usted como concejal, reconozca y valore ese trabajo. Muy importante, eso sí, porque de la propia además de apoyarle en herramientas, en el riego, en el agua, en las plantas, en el asesoramiento, porque habíamos contratado también a una bióloga que era la que orientaba, oye, pues hay que plantar aquí por esto, por lo otro, especies canarias, evitar las especies invasoras. Eso también es muy importante, ¿eh? Claro, todo eso es importante, pero lo más importante es que el ayuntamiento le reconozca ese trabajo de voluntario o voluntaria mediante una credencial, mediante un diploma, que es un gesto, porque puedo darle 3000 veces gracias, pero si al final no tiene un diploma, algo que le acredite que ha estado unos cuantos años ayudando a ese jardín, a ese espacio público, a esa zona de su barrio, pues para mí es muy importante. Decía que es importante el que haya un asesoramiento, decir qué planta se puede plantar por diferentes espacios, la que se puede dar, la que no se puede dar. Eso es muy importantísimo. Evitando las invasoras, porque hay muchas experiencias de que las especies que no son propicias para el suelo de Telde y de Canarias, al final se convierten en invasoras y son dañinas para la propia flora canaria. Entonces hicimos una exposición con unos dibujos, unos gráficos de una gente de arte, donde la gente descubría algunas plantas que son invasoras y que la gente no sabe que son invasoras. Por ejemplo, la tunera. La gente no sabe que la tunera, o la pita, o el tártago. Bueno, el rabo gato, todo el mundo sabe el rabo gato, que ya es invasor y además destructivo, es una especie que amenaza la flora canaria. Pero hay otras especies que se han adueñado del territorio
y que nosotros vemos como Canarias. Ni el tuno indio, ni la tunera, ni la pita, ni el tártago, ni el tabaco moro, ninguna de esas especies que están alrededor de todos los jardines son especies canarias. Y tenemos que ir quitándolas poco a poco para introducir las especies canarias, que tenemos flora canaria muy bonita, la siempre viva, la botonera, el auroval de la flor blanca, el tajinaste de la flor blanca, son especies que requieren poca agua, muy importante, recurso agua, poca agua, y que cuando florece el espectáculo es maravilloso. Hay rotondas que jugamos con este tipo de flora canaria, combinando flor amarilla, flor lila, que es la de la siempre viva, con flor blanca del tajinaste, el oroval, entonces jugamos con varias especies canarias para darle un cromatismo realmente bonito a las rotondas de Telde. Ha sido muy difícil poner en marcha durante estos ya más de 3 años y medio casi, sí, el trabajar y reconducir toda esta labor. Sí, porque durante el plan de ajuste, durante todo este periodo de crisis, las inversiones han caído y levantar todas estas estructuras cuesta y costará unos cuantos mandatos más, pero bueno, se hace lo que se pueda. Son 4 años, trabajo intenso, hay cosas que van a quedar ahí. ¿Le preocupa el día después sabemos que en el 2023, en mayo, están las elecciones, cambios puede haber, pero le preocupa de que no haya una continuidad? Y eso creo que debería ser un compromiso de todas las formaciones políticas. Cuando una labor se está haciendo y se está desempeñando y se ven los frutos que se están llevando, que sigan con ese compromiso con la sociedad. Aquí no hay ideología, el único compromiso que hay es con la sociedad. Claro, eso es un trabajo interno de redacción de proyectos, de redacción de planes a largo tiempo con los trabajadores municipales. Eso es muy importante porque el primero que hay que concienciar de la mejora del parque infantil son a los trabajadores municipales, para que ellos mismos sepan lo importante. Si tú planificas a 4 o 5 años, oye, pues a lo mejor el trabajo municipal, el trabajador o la trabajadora municipal es la que va a ser la que reivindique la línea continuista de este trabajo que hemos empezado en este mandato. Que después políticamente se cambian muchas cosas, después el dinero es el que es, se lleva para otro lado, tal y cual. Pero bueno, hay que intentar solidificar los planes, sentar las bases, muy importante, dejar los proyectos preparados. La propia naturaleza de don Álvaro no entiende de ideología política. Yo siempre hablo de los proyectos. En estos años, sobre todo de pandemia, que poco podíamos salir a la calle, hicimos mucha redacción de proyectos. Tenemos el proyecto redactado del Parque San Gregorio, que acuérdate que el graderío está cerrado. Bueno, 800.000 euros, ya tenemos el proyecto preparado ahí. El proyecto eléctrico de 1000 palmeras, 1 millón de euros, ya está el proyecto redactado y preparado ahí. Entonces, tengo un montón de proyectos preparados, lo que yo hablo de la biblioteca de proyectos, ¿no? Tener los proyectos para cuando lleguen las inversiones municipales, insulares, regionales, pues coger el proyectito y llevarlo a efecto. Entonces, ese trabajo hay que hacerlo de manera interna y en estos 4 años hemos hecho mucho de ese trabajo, que no se ve, pero por lo menos está ahí. Hemos redactado el proyecto eléctrico del Parque de la Barranquera, otro medio millón de euros, porque claro, los parques están oscuros, los parques se rompen la infraestructura, la legislación cambia, todo eso, claro, a lo largo de los últimos 20 años no se ha tocado nada, solo se ha cambiado el bombillo, pero claro, los cables están deteriorados, las subestaciones eléctricas están deterioradas, el vandalismo, todo eso hay que hacerlo nuevo, las infraestructuras eléctricas hay que hacerlo nuevo en los parques. Entonces, pues hemos ido redactando los proyectos y los tenemos ahí para cuando aparezcan los dineros y las subvenciones, pues... Y adaptándolos a los nuevos tiempos, y sobre todo con el tema eléctrico es fundamental porque la legislación ha cambiado en los últimos años, las OCA, las revisiones, la eficiencia energética. Claro, en esta redacción de proyectos se ha ido a ahorrar en luz, porque a lo mejor un proyecto es verdad que invierte, pero después el recibo mensual es más barato, porque todas estas lámparas LED, toda la eficiencia energética en los últimos años ha mejorado muchísimo. El tema solar, hay muchos parques que se pueden dotar de pequeñas plantas solares que pueden ser autosuficientes para la producción de la energía del parque. Entonces hay que actualizarnos, no nos podemos estancar pensando en que
todo está ahí y tal. No, 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 hay que invertir en mejorar, y en los últimos 20 años poco se ha invertido y ahora toca hacer ese ejercicio. Y sobre todo no se ha invertido en mantenimiento, que es importante. El mantenimiento ha estado como muy básico, un mantenimiento de lo esencial, ¿no? Fíjate, por ejemplo, otro trabajo que estamos haciendo para mejorar el año que viene, la concesión administrativa de la mejora de los parques. Parque San Juan en su mejor época tenía 20-25 trabajadores diariamente. Con la crisis, con los recortes económicos, llegamos a tener 5 trabajadores. No es lo mismo el trabajo de 5 trabajadores por muchas horas y por mucha dedicación que tenga para 100.000 metros cuadrados que 20 trabajadores. La productividad es diferente. Entonces, claro, nosotros ya estamos pensando en que esto tiene que cambiar, y el año que viene es una oportunidad para invertir en la mejora de los contratos, las licitaciones públicas de las zonas verdes, de las fuentes ornamentales y todo el mobiliario público y los parques. Ese es un trabajo que lo tenemos que dejar ya preparado para el año 23. Pero hablaremos de ello. Algo tendido, ¿no? Sí, porque son muchos detalles para tocar solo en 30 segundos, pero es un trabajo, claro, estamos hablando de la concesión administrativa del mantenimiento de 2 millones de metros cuadrados en todo Telde, que en la época del 2012 en el contrato se recortaron 27 trabajadores, se cerraron 60 contenedores de agua, se cerró el grifo del agua, se recortó las zonas verdes a mantener. Claro, tenemos que volver al óptimo. El óptimo es, a lo mejor, pues más inversión pública para tener unos contratos dignos como merece una ciudad como la de Telde. Pero es que eso es lo que demanda la propia ciudadanía, poner esos espacios. Claro. Tener un espacio digno para poderlo disfrutar, hay que mantenerlo. Claro, muy importante. No se puede recortar. La gente dice, no, es que el árbol se me mete por la ventana, los laureles, los ficus, los árboles que tenemos plantados en las aceras. Claro, los árboles crecen tanto que a lo mejor se va solo una vez al año, porque no tenemos capacidad, no hay maquinaria, no hay recursos humanos, el pliego está configurado de esa manera, hay que atender a 80 barrios, pues no tenemos 80 meses, a lo mejor. Esta semana estamos podando en el barrio de La Huesa, ahí se nos van 15 días en podar toda la arboleda, que son como 10, 15 calles, y todo eso si sale bien la planificación, porque si hay un coche que no respeta la señal y se pasa en el estacionamiento, pues la máquina no puede llegar ahí, ese árbol no se puede podar, y entonces tenemos muchos problemas. Pero, claro, ¿qué pasa? Que el árbol crece tanto y a lo mejor hay que podarlo 2 veces al año. Nosotros estamos solo podándolo 1 vez al año. Y eso los vecinos lo notan. Oye, que no puedo abrir la ventana porque el árbol se me mete por la ventana, o está lleno del pulgón, de la mosca blanca algodonosa. Entonces, todo eso se nota. El deterioro del servicio que se presta ha sido importante, es visible desde el año 2013. Además, después se hizo un contrato de 10 años que no podemos cambiar, hay que esperar a que se agote para hacer uno nuevo. En eso estamos. ¿Y cómo se hizo ese contrato? ¿Y cómo se hizo ese contrato? Como dice el dicho, Dios le da sombrero al que no tiene cabeza. Pero bueno, de eso tenían que responder otros. Hablaremos con detalle cuando tengamos más o menos los datos técnicos y la inversión pública. Lo que sí hemos hablado es de lo que se está haciendo, y eso lo está palpando y lo está percibiendo la ciudadanía. Don Álvaro, un placer. Gracias por acercarse a los platos de Canal 4 TV. Se nos quedan muchas cosas que contar y muchas cosas que hablar, pero se está trabajando en este caso por el bien de la ciudadanía, de los vecinos y vecinas, no solo de esta ciudad de Telde, sino de todas las islas de Gran Canaria que visita Telde, y cuando la visita se lleva una buena imagen. Y eso es muy importante para una ciudad, para su crecimiento. A su disposición. Lo dicho, gracias por estar con nosotros. Pues cerramos esta entrevista con don Álvaro Monzón, concejal de Medio Ambiente, concejal de Parques y Jardines, Fuentes, y en este caso, fíjese por donde esa labor y ese trabajo de crear esos espacios verdes, esos parques, es una labor que demanda la propia sociedad, que necesitamos desconectar. Seguro que ustedes se sienten también muy identificados en esa demanda y en esos espacios para poder disfrutar de algo que es muy importante, disfrutar con nuestro ser querido, con nuestra familia. Pero esa labor la tenemos que cuidar entre todos, primordialmente, y apoyar para que haya más inversiones, para que tengamos esos espacios que a su vez lo vamos a disfrutar. Nos vamos y les dejamos a ustedes con la programación de esta casa, con la programación de Canal 4.